Donde nace el sol. Canal 18. Este programa es clasificación B, apto para mayores de 18 años. Los conceptos emitidos por este programa son de la total responsabilidad de sus conductores. Informe TV no se hace responsable de los mismos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta para personas desaparecidas en peligro inminente que crea el Sistema Nacional de Alertas, Alerta RD. Además, declaró de urgencia y refrendó en primera lectura el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para suprimir las candidaturas independientes y en la segunda discusión lo envió a una comisión especial con plazo fijo hasta el martes. Y aprobó diferentes proyectos de resoluciones de diputados que piden al Poder Ejecutivo construir y remodelar obras en sus demarcaciones. También, Alfredo Pacheco favoreció la aprobación de un proyecto de ley que modernice la educación. Asimismo, 6 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito. Señor director, póngame un video que yo le hice llegar de una periodista que me da lástima, Cristal Acevedo, que está haciendo unas declaraciones muy penosas para la moral de ella y también destruir la reputación de un gran hombre. Vamos a ver, señor director, qué dice la periodista Cristal Acevedo. Yo tuve que cancelar contratos de 3 millones de pesos, y tú lo sabes, porque habían personas que me contrataban para manejo de crisis, de situaciones generadas por tu gobierno, y como era tu gobierno me pedías que por favor no cogiera esos contratos para que las personas no me vincularan a situaciones de crisis y de resolución de conflictos de terceros, porque la gente conocía de nuestra relación, la que a pesar de las circunstancias fue pública por 3 años y medio.
Y no lo digo porque me pese, lo haría 1000 veces. Lo digo porque muchas personas, simplemente para seguir dañando mi imagen y que ya tienen más de un año haciéndolo, me han llamado chapeadora, cuero, prostituta, trepadora, amante, cuerillín. Esas son las palabras que recuerdo. Y a esas personas yo solo les digo, no me arrepiento de haber tenido una relación. Me hubiera arrepentido si yo hubiera sido chapeadora, si hubiera sido cuero y si hubiera sido prostituta. Pero mientras el vínculo que una a dos personas sea el amor, aunque en algún momento termine como todo en la vida, yo creo que esas son cosas que hay que respetarlas y que, por supuesto, no tienen que ver con que al final uno pueda tomar acciones legales, porque si hay delitos fuera del sentimiento, también hay que pasar por la justicia. Él ha contactado a más de 15 personas para que hablen conmigo porque él me quiere pedir perdón. Y como yo nunca me voy a sentar contigo en una mesa, Rafael Evaristo, por aquí te digo que tú no necesitas mi perdón. Es el de Dios. Porque cuando una mujer 33 años menor que tú deja su trabajo para atenderte, vende su casa como tú se lo pediste, renuncia a contratos de consultoría porque tú entendías que esas personas me contrataban y esos temas le hacían daño a tu gobierno, no al mío, porque yo soy periodista, no política. Dejé de ganar mucho dinero. Mire, lastimosamente la periodista, yo respeto siempre al periodista y al abogado, es difícil que yo opine en contra de mi sector profesional, pero yo creo que ella se hace más daño que bien. Ella está demandando no sé qué cosa, ella sabe que estaba con un hombre casado. Rafael Santos tiene su esposa de muchísimos años, que yo sepa, él no se ha divorciado. Ella admite que tuvo 3 años y medio con él. Público, según dice ella. Dice ella, que mucha gente lo sabía. Yo no lo sabía. Ni yo lo sabía. No sé. Es decir, no todo el mundo lo sabía. Pero ahora te das cuenta que él te llevaba 33 años. ¿No lo viste cuando te ibas a meter con él? ¿Para qué sale a relucir la edad a esta hora? ¿Para qué sale a relucir que él te convenció de que vendiera tu casa? Pero él no te puso una pistola en la cabeza. ¿Para qué dices tú que ahora tú no te sentarías en una mesa que él te quiere pedir perdón, según tus palabras, que no te sentarías en una mesa con él, pero te acostaste en una cama con él durante 3 años y medio y ahora no te puedes sentar a hablar con él? ¿Qué familiar te mató? Porque cuando dices, yo no me siento con esa persona, es porque hay un rencor terrible, hay una muerte, hay tragedia. Entonces yo pienso, periodista Cristal Acevedo, que esas declaraciones bajo ningún concepto te favorecen. Porque primero estás tirando tu moral al suelo. Tú estás admitiendo que tú estabas con un hombre que no era tuyo, que tú eras un amante. Dices tú. Yo no lo sabía eso. Entonces, Rafael ha sido un hombre de éxito. Yo sobre cuestiones mujeriles y esas cosas, cuestiones personales, asuntos privados, yo no me meto en ese tipo de cosas, ni opino sobre esas cosas. Pero Rafael Santos, si habrá cometido un error contigo como tú lo admites, eso es otra cosa. Ahora, Rafael Santos puede contar conmigo como abogado, como su amigo, como su compañero, como un hombre que tengo una vieja amistad con Rafael Santos. Es decir, que él puede contar conmigo como periodista, como comunicador, puede contar conmigo. Porque Rafael se ha ganado en esta sociedad un espacio social, político de reconocimiento. Un hombre que fue a una institución del Estado con el mismo presupuesto durante tantos años, con el mismo presupuesto,
Sin embargo, esa institución con tantos años, 20 directores que habían pasado por ahí, qué sé yo, no la habían llevado donde Rafael la llevó. Rafael la encontró con 7 centros nacionales y la ha llevado a 57 centros nacionales de capacitación para la juventud de este país. Y funcionales. Funcionales. Rafael Santos se la jugó en la juventud defendiendo la libertad de este pueblo. Rafael Santos ha estado en todos los movimientos sociales. En la ADP fue un gran dirigente. En el movimiento sindical, yo creo que lo menos que tú podías hacer, Cristal, por ti y por él, era no hacer ese escándalo que en nada te beneficia a ti, mucho menos ni a él tampoco. Cuando me dijeron que había una demanda y una querella contra Rafael, yo digo, pero ¿y qué será? Creí que era que había cometido algún error de violencia intrafamiliar o cosas así. Acoso. Yo pensé eso. Pero Rafael, si tú vivías con él y tú dices que era por amor, tenía que entender que Rafael tenía un amor compartido porque él tiene su esposa, claro. Él tiene su familia. Y tú no puedes pretender que te indemnicen porque en el código actual no hay indemnización para segunda persona. Claro. La querida, ni la amante, la ni otra. No existe. Entonces, Cristal, recoge todo eso que tú has dicho, que nada te favorece. Tú eres una mujer joven. Muy elegante. Puedes rehacer tu vida mañana con un hombre mejor que Rafael Santos. Yo digo mejor porque Rafael tiene su familia y su esposa. Entonces tú tienes que buscarte uno que sea tuyo, no que sea a media, no que sea ajeno. Por favor, Cristal, yo te conocí a ti trabajando con Guido Gómez Mazara. Yo sé que tú eres una profesional con mucha capacidad. Eres una persona joven todavía. Entonces, no manches tu camino si tú tienes demasiado futuro. Cualquier hombre desearía tener una mujer como tú, preparada y una mujer elegante, con todas las condiciones, simpática, tiene fluidez, eres una mujer comunicadora. Yo te conocí en Indotel. Entonces, deja ese tipo de cosas y Rafael que siga su camino trabajando por lo que ha hecho y va y continuará haciendo en favor de su país, del Estado, de la sociedad, del gobierno, de su partido. Y ahora tú dices que tú no eres política, pero tú vivías con un político, con uno de los dirigentes más connotados, que Rafael Santos es el secretario nacional de educación del PRM. Entonces tú no eras política y te acostabas todos los días con un político, según dices tú, que duraron 3 años y pico. ¿Acostándose era que estaba? ¿O parándose? Yo creo que lo hacía las dos cosas. Entonces, yo creo que lo hacía las dos. Deja eso y este programa, El Faro de la Tarde, está en disposición, no solo como persona, sino como equipo, de ir al lado de Rafael en cualquier circunstancia para defenderlo de cualquier acusación que se le haga, porque él es nuestro amigo y nosotros con los amigos vamos hasta el hoyo. Hasta las últimas. Hasta el hoyo vamos con el amigo. Y tú eres una gran profesional, te respetamos, no vamos a hablar mal de ti ni nada de eso. Pero Rafael, que cuente con nosotros. Bueno. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta para personas desaparecidas
en peligro inminente que crea el Sistema Nacional de Alertas, Alerta RD. Además, declaró de urgencia y refrendó en primera lectura el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para suprimir las candidaturas independientes y en la segunda discusión lo envió a una comisión especial con plazo fijo hasta el martes. Y aprobó diferentes proyectos de resoluciones de diputados que piden al Poder Ejecutivo construir y remodelar obras en sus demarcaciones. También, Alfredo Pacheco favoreció la aprobación de un proyecto de ley que modernice la educación. Asimismo, 6 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito. Ha estado dedicado a la gesta histórica del 24 de abril. Hoy estamos a 25 de abril. Un día como hoy estaba el pueblo lanzado a las calles, tomando las armas, asaltando los cuarteles policiales, y los militares, una parte importantísima, militares sumándose al movimiento constitucionalista. Luego, después del 28 de abril, cuando llegan los norteamericanos, muchos de esos militares se recogieron y se reincorporaron a sus cuarteles y abandonaron al movimiento constitucionalista. Pero los serios, los responsables, los que creían realmente en la democracia, se mantuvieron firmes y dieron hasta las últimas consecuencias. Hay que recordar dentro de estos luchadores a mi amigo Winston Arnott, quien vino desde Moca con camiones repletos de mocanos a incorporarse a la Revolución de Abril. Desde todos los pueblos del país vinieron en camiones, guagua y todo tipo de transporte a apoyar la Revolución de Abril, a incorporarse. E inclusive Camaño hizo un acto frente al altar de la patria cuando tuvo que entregar y dijo que él le devolvía al pueblo dominicano lo que el pueblo le había entregado. Camaño fue un gran patriota. Lamentablemente se metió en una gesta aventurera en el año de 1973, pensando que con tan solo mencionar el nombre de Camaño, el pueblo se lanzaría a las calles. Y ya él estaba desconectado totalmente de lo que estaba pasando a lo interno del pueblo dominicano, y todos sus seguidores, que eran la gente, el comando de los rolitas, habían sido fusilados, como fue el caso de Amaury Germán Aristi, aquí en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas, donde murieron La Chuta, Amaury Germán Aristi y otros compañeros de él, que era el contacto que tenía Camaño aquí como con fuerza urbana organizada militarmente.
Eran muchachos que dominaban las armas y tenían ideología, pero ya no había posibilidad de que Camaño tuviera éxito en esa aventura. Venir con 9 hombres por Playa Caracol, eso fue lanzarse a la muerte. A pesar de que se le había tratado de persuadir a Camaño de que no viniera y que viniera como civil a incorporarse a las luchas políticas y que él tenía mucho futuro, pero él no lo entendió. Se había radicalizado y no entendió el momento histórico que vivía la República Dominicana. Pero eso no le quita el más mínimo mérito a esa gloria en alma que se llama Francisco Alberto Camaño Deñón. Lo mismo que los comandantes en todos los sentidos fueron gente con tanta nobleza, con tanta firmeza, con tanto principio, con tanto valor, que poco le importó que el imperio norteamericano estuviese pisoteando su tierra para enfrentarlo con valor, con gallardía. Comandante Montearache, ese hombre hay que rendirle un reconocimiento. Yo no sé por qué los dominicanos somos tan poco dados a reconocer a nuestros héroes, a nuestros mártires. Aquí debía existir una plaza de la Revolución de Abril para rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y la democracia. Aquí tenemos cientos de calles con nombre de que A, B, C, penetración y cosas así, cuando tenemos miles de hombres y mujeres que, como la calle Yolanda Guzmán lleva su nombre, así debían llevar el nombre de Pichirilo Mejía, de Fafa Tavera, que aunque esté vivo, ya lo que hizo no se puede borrar. Y así cientos de nombres de hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo a este pueblo. Y después de la guerra cayeron miles de hombres de las balas asesinas del régimen balaguerista por defender la democracia y la libertad. Nuestro pueblo dominicano tiene una deuda enorme, una deuda, podríamos decir, impagable para los hombres, los miles de hombres y mujeres que han dado su vida luchando por la democracia. Hoy cualquiera se mete una juca y no sabe lo que ha sido la lucha por preservar este pueblo dominicano. Hoy cualquier bandido sale a atracar y no sabe lo que ha costado la libertad y la democracia en la República Dominicana. No sabe lo que es ir a la cárcel por una idea, no sabe lo que es la tortura, no sabe lo que es el exilio, no sabe lo que es la persecución, como la tuvo mi compadre Vicente Sánchez Varé, quien se integró a la revolución con un movimiento que vino de Cotuí a defender la democracia. Y allí estuvo Vicente Sánchez Varé en Ciudad Nueva defendiendo la democracia. Pero allí estuvo Johnny Ventura, la gloria más excelsa del merengue de la República Dominicana. Estuvo allí con los artistas defendiendo la democracia. Pero allí estuvieron gente de toda índole, intelectuales, músicos, cantantes, bailarines, locutores, como mi amigo Elcilio Veloz Burgo, quien estuvo en la gesta defendiendo con su voz al pueblo dominicano. Pero allí estuvo Freddy Veras Goico,
con un fusil en las manos defendiendo al pueblo dominicano. O sea, que esto fue una gesta de lucha patriótica. Allí estuvieron Pérez Vargas, locutor. Allí estuvieron una playa de lo mejor de la locución dominicana al servicio del movimiento patriótico del 24 de abril del año de 1965. Lor eterno a los hombres y mujeres que defendieron con valor, con ahínco, con arrojo, con estoicismo el gesto de este movimiento patriótico que buscaba restablecer la democracia sin elecciones y que posteriormente tuvo que encabezar entonces una gesta patriótica, convertir la guerra civil en un movimiento patriótico para enfrentar a los interventores norteamericanos que vinieron a apoyar, llamado por un hombre que murió sin pena ni gloria. Creo que él era coronel Benoit, quien hizo una carta y llamó a los norteamericanos de que para que vinieran, porque aquí había un movimiento comunista. Mentira del diablo. Usted no fue más que una pantalla, usted no fue más que un instrumento. ¿Quién era usted para llamar a los norteamericanos y de que venir los norteamericanos porque usted le hizo un llamado? Mentira del diablo. Usted no era más que un reaccionario. Y murió en su casa, pero murió ignorado por la historia y por su propio pueblo. Porque los hombres que no se unen a su pueblo son ignorados por siempre. Más aquellos que mueren defendiendo la democracia y la libertad, no importa el tiempo que transcurra, siempre su tumba se va a ir a levantar su cadáver y será reconocido y recordado más temprano que tarde, o más tarde que temprano, pero serán reconocidos. Aquellos que estuvieron en contra de la democracia y de la libertad serán recordados como bestias, serán recordados como alacranes, serán recordados como traidores, serán recordados como elementos que sirvieron a los más asquerosos y oscuros intereses contra la patria dominicana. Pero no serán jamás exaltados al pabellón de la gloria de los hombres y mujeres que dieron todo por la libertad del pueblo dominicano. Lor eterno a los hombres y mujeres que se inspiraron y que levantaron la bandera tricolor y el escudo dominicano para defender la democracia y la libertad. Gracias a ustedes por haber dado todo en beneficio del pueblo dominicano, y nosotros hoy les reconocemos por su aporte, por su heroísmo, por su entrega total a la defensa del pueblo dominicano. Vamos a cerrar este espacio dedicado a la gesta histórica del 24 de abril con el himno de la Revolución de abril de 1965. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios del reclamo a la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra.
cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios del reclama la constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria. Como hermanos de Duarte luchemos, bella meta en el grito encarnó, si Juan Sánchez armado venceremos como un feroz, nos dejamos sus pasos marchemos por senderos de gloria y honor, y otra vez no venceremos, y otra vez alcanzaremos a luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios y el reclama la constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria. Este es el programa La Otra Verdad. Programa dedicado a la gesta heroica y patriótica del año de 1965. El mayor movimiento social revolucionario por la democracia que encabezó el pueblo dominicano en el siglo pasado, la mayor gesta histórica. Cuando los pueblos se trazan una meta, luchan por la democracia y por la libertad, no hay poder, no hay imperio, no hay fuerza capaz de impedir que ese pueblo alcance sus objetivos cuando se traza una meta y el pueblo se une. Desgraciadamente, la gesta histórica y patriótica de los dominicanos por el restablecimiento de la democracia y la libertad a raíz del ajusticiamiento del tirano Trujillo, que vinieron las primeras elecciones en el año de 1962 y que fueron ganadas, encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano PRD y el profesor Juan Bosch como su candidato y líder, alcanzaron ganar las elecciones 2 años después del ajusticiamiento del tirano que gobernó a sangre y fuego durante 31 años. El dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien fuera ajusticiado por un grupo de patriotas cansado
de estar al lado de él y compartir con él lo más grosero que era la falta de libertad, los asesinatos y la persecución y tortura a los dominicanos. De ahí que el pueblo se abalanza en busca de su democracia y elige en las elecciones de 1962 al profesor Juan Bosch. Pero 7 meses después es derrocado el gobierno constitucional que el pueblo se había dado en las urnas. Es burlado la voluntad del pueblo y comenzamos de nuevo una nueva tiranía, ahora sin Trujillo, pero encabezada entonces por sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, el empresariado, comerciantes, las fuerzas reaccionarias de los militares y los conservadores del país que no aceptaban un cambio. Y ahí, al provocar el golpe de Estado contra la voluntad del pueblo, el pueblo no tiene más nada que refugiarse en sus hogares y comenzar entonces los líderes, tanto militares como políticos, en el caso del profesor Juan Bosch y una gran comisión de dirigentes del PRD y de la izquierda fueron deportados de la República Dominicana, y al frente del PRD queda el doctor José Francisco Peña Gómez, quien comienza a reunirse con militares constitucionalistas como el coronel Juan Tomás Domínguez Fernández, quien fue el glorioso coronel que encabezó ese movimiento a través de la Fuerza Aérea a organizar a los militares constitucionalistas que estaban de acuerdo con la devuelta del profesor Juan Bosch al poder, que había ganado unas elecciones democráticas y que había sido arrancado del poder por fuerzas extranjeras y fuerzas reaccionarias que no querían el cambio político y social en la República Dominicana. Hoy, este programa La Otra Verdad dedica plenamente este espacio para recordar y reconocer a los hombres y mujeres valiosos que dieron su vida luchando por la libertad del pueblo dominicano, que se lanzaron a las calles a defender la democracia y a reconstituir un gobierno que el pueblo se había dado. Hoy, este programa La Otra Verdad se viste de gloria, reconociendo a los hombres y mujeres que han luchado y que aún permanecen con la frente en alto en la lucha por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Vamos a ver, a escuchar a quien fuera el intérprete e ideólogo del himno a la Revolución de Abril, el gran artista dominicano ya fallecido, Aníbal de Peña, quien explica cómo escribió el himno glorioso de la gesta histórica del 24 de abril del año de 1965, que comenzó como una guerra interna entre dominicanos, y que el 28 de abril descendieron 42,000 marines norteamericanos y pisotearon la bandera y el suelo dominicano, pero encontraron un pueblo aguerrido, y entonces se convirtió esta gesta histórica de ser una guerra civil, se convirtió entonces en una guerra patria para defender la soberanía
del pueblo dominicano. Vamos a escuchar a Aníbal de Peña, ese gran artista que escribió muchísimas canciones bellísimas y que yo recuerdo como una canción que se titula Mi debilidad, que creo que fue la canción más sonada y que más pegó ese gran artista, Aníbal de Peña. Vamos a escucharlo. Yo empezaba el himno. A luchar, 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 soldado valiente, hasta yo me lo sé. Ya empezó la revolución a imponer los dobles principios que reclaman la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria inmortal. Como hermanos de Duarte luchemos, que Yamella en el grito encarnó. Si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón. No cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, que otra vez al traidor venceremos y otra vez al grosero invasor. A luchar, soldados valientes, ya empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Ahí estaba el autor de las letras del himno de la revolución, el cantautor, músico, pianista, escritor de sus canciones, Aníbal de Peña, ya fallecido. La gesta histórica del 24 de abril se inicia precisamente cuando las fuerzas democráticas ven que se instaura en el poder un gobierno no constitucional llamado el triunvirato. Eran 3, por eso le llamaban el triunvirato. Al final renunciaron 2 y quedó uno, Donald Ruiz Cabral. Las fuerzas sociales fueron avanzando, los organizadores del movimiento conspirativo para destronar a ese gobierno ilegítimo e impopular. Ilegítimo porque no fue electo por el pueblo dominicano, e impopular porque el pueblo había decidido quién le gobernara, que era el profesor Juan Bosch. Ese gobierno que tenía mucha represión, había una parte de la policía que se llamaban los cascos blancos. Usaban unos cascos blancos que eran unos asesinos, abusadores, atropellaban al pueblo, todo tipo de manifestación. Y debo decir que ese cuartel de la policía de los cascos blancos lo dirigía Francisco Alberto Camaño Deñó. A la historia. Por eso los hombres no se pueden juzgar como comienzan. El hombre se juzga como termina. Y ya siendo Camaño un coronel, estaba en el movimiento conspirativo para restablecer al gobierno constitucional, pero no era de las primeras figuras. Lo que sucede es que la historia en gesta produce sus propios líderes, surgen
cuando no lo tiene. Quien encabezaba el movimiento revolucionario por el restablecimiento de la democracia era el coronel Hernando Ramírez. Cuando estalla la guerra el 24 de abril, es el producto de una conspiración que se venía tejiendo por debajo y que el capitán Peña Tavera se adelantó a los acontecimientos y junto con un grupo de militares asaltaron la fortaleza 16 de agosto en el kilómetro 25 de la autopista Duarte y apresaron a todos los soldados y a su comandante en jefe. Y entonces el capitán Peña Taveras llamó al doctor José Francisco Peña Gómez para que hiciera un llamado al pueblo dominicano a unirse a la causa que encabezaban los militares constitucionalistas. Y ahí es cuando José Francisco Peña Gómez, en Tribuna Democrática, convoca al pueblo dominicano a unirse a los militares constitucionalistas para luchar por el restablecimiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Hernando Ramírez, que encabezaba el movimiento militar, avanza, pero se enferma en momentos difíciles. Francisco Alberto Camaño Deñó, que estaba asilado, creo que en la Embajada de Costa Rica, ya había sido amenazado por el embajador norteamericano, diciéndole que lo único que tenían que hacer era entregar las armas y entregarse. A lo que el coraje de este patriota Francisco Alberto Camaño Deñó lo mandó al carajo y dijo: ni un paso atrás, ni para coger impulso. Los dominicanos hay que respetar nuestro suelo y nuestra soberanía. Entonces, cuando los militares del CEFA de aquí de San Isidro avanzaban ya a cruzar el puente, a Camaño le informaron, estando asilado en la embajada junto con un grupo de militares, incluyendo quien posteriormente fue mi amigo, el coronel Marte Hernández, quien era coronel de la Policía Nacional, pero compadre de Francisco Alberto Camaño Deñó, y además su lugarteniente, hombre de confianza de Camaño. Le dijo: compadre, vamos para afuera. Y entonces, cuando los militares del CEFA, dirigidos por Elías Wessing y Wessing, bombardeando el puente, y a los dominicanos que intentaban impedir su paso con piedra, con palo, con lo que encontraban, Camaño entonces tomó el frente y Montearache, que era el segundo hombre de los militares constitucionalistas y de los hombres rana, donde quiero recordar a mi amigo el sargento Ureña, ya fallecido, quien fue uno de los hombres más valiosos con ese movimiento, con ese equipo militar de élite que había sido formado por Trujillo. Y para ello trajo a Elio Capozzi de Italia, un hombre que había peleado en la Segunda Guerra Mundial, y formó ese grupo de militares de élite de la Marina de Guerra, que eran los hombres más temidos, y era un reducido grupo, pero bien entrenado. Entonces,
decidió Camaño tomar el frente cuando Hernando Ramírez se enfermó. Y con estas palabras, ni un paso atrás, ni para tomar impulso, Camaño Deñó asumió el gesto patriótico y se reivindica ante el pueblo dominicano, diciéndole: aquí estoy yo para defender la patria. Y Camaño encabezó luego el profesor Juan Bosch desde el exilio en Puerto Rico, ordenó a los legisladores que colocaran a Camaño como presidente constitucional en armas. Y para ello, Camaño hubo de renunciar como militar y encabezar la presidencia de la República en armas, este valioso coronel de abril del año 65. En esta gesta histórica, miles de hombres y mujeres dieron la vida. Mujeres que tomaron bazuca, niños que tomaron fusiles, militares que se unieron a la causa de la revolución constitucionalista, civiles de todas partes, mujeres que se incorporaron en cantidad, y entre ellas sobresale Piqui Lora, esa gran comandante, asimismo como una mártir de ese movimiento, que murió Yolanda Guzmán cuando andaba junto al periodista Luis Reyes Acosta en un carro anunciador, en una guagua, llamando al pueblo a unirse para enfrentar las tropas invasoras y para reponer la democracia y el gobierno constitucional. En este movimiento histórico hay miles de hombres y mujeres que no podíamos mencionar porque nos faltaría tiempo. Pero hay que mencionar entre ellos, además hablé del sargento Ureña, mencioné al capitán Peña Tavera, quien dio el primer martillazo asaltando una fortaleza para apresar a los reaccionarios y llamar al doctor Peña Gómez, para que José Francisco Peña Gómez a su vez convocara al pueblo, que era el líder del PRD en ese momento, porque Bosch estaba en el exilio. O sea, que esto fue una gesta de lucha patriótica. Allí estuvieron Pérez Vargas, locutor. Allí estuvieron una playa de lo mejor de la locución dominicana al servicio del movimiento patriótico del 24 de abril del año de 1965. Lor eterno a los hombres y mujeres que defendieron con valor, con ahínco, con arrojo, con estoicismo el gesto de este movimiento patriótico que buscaba restablecer la democracia sin elecciones y que posteriormente tuvo que encabezar entonces una gesta patriótica, convertir la guerra civil en un movimiento patriótico para enfrentar a los interventores norteamericanos que vinieron a apoyar, llamado por un hombre que murió sin pena ni gloria. Creo que él era coronel Benoit, quien hizo una carta y llamó a los norteamericanos de que para que vinieran, porque aquí había un movimiento comunista. Mentira del diablo. Usted no fue más que una pantalla, usted no fue más que un instrumento. ¿Quién era usted para llamar a los norteamericanos y de que venir los norteamericanos porque usted le hizo un llamado? Mentira del diablo. Usted no era más que
un reaccionario y murió en su casa, pero murió ignorado por la historia y por su propio pueblo, porque los hombres que no se unen a su pueblo son ignorados por siempre, más aquellos que mueren defendiendo la democracia y la libertad, no importa el tiempo que transcurra, siempre su tumba se va a ir a levantar su cadáver y será reconocido y recordado más temprano que tarde, o más tarde que temprano, pero serán reconocidos. Aquellos que estuvieron en contra de la democracia y de la libertad serán recordados como bestias, serán recordados como alacranes, serán recordados como traidores, serán recordados como elementos que sirvieron a los más asquerosos y oscuros intereses contra la patria dominicana. Pero no serán jamás exaltados al pabellón de la gloria de los hombres y mujeres que dieron todo por la libertad del pueblo dominicano. Gloria eterno a los hombres y mujeres que se inspiraron y que levantaron la bandera tricolor y el escudo dominicano para defender la democracia y la libertad. Gracias a ustedes por haber dado todo en beneficio del pueblo dominicano, y nosotros hoy les reconocemos por su aporte, por su heroísmo, por su entrega total a la defensa del pueblo dominicano. Vamos a cerrar este espacio dedicado a la gesta histórica del 24 de abril con el himno de la Revolución de abril de 1965. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios del reclama descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, encendiendo la patria. Como hermanos del arte luchemos, bella bella en el grito encarnó, si cual Sánchez armado venceremos como luchador, no cerramos sus pasos batieron por senderos de gloria y honor, que otra vez arraigó venceremos, que otra vez alcanzaremos a luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios del reclama desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra.